Buenas tardes, de nueva cuenta. Vamos a continuar con la clase de sistemas embebidos. Esta clase va a ser más para enfocarnos a la creación de ventanas y de programas utilizando las ventajas que tenemos en Python. Esas ventanas igual se pueden crear utilizando la tarjeta Raspberry, que es una tarjeta de sistemas, tarjeta embebida, y podemos interactuar de ella desde ahí. De hecho, algunos de sus compañeros que están haciendo residencia conmigo utilizan estas características para tener un control de sensores automotrices utilizando una tarjeta Raspberry y una pantalla touch. Desde ahí controlan y monitorean algunos sensores, pero primero hay que ver cómo es esa creación de ventanas o de ver un programa de forma más gráfica. Que aquí tenemos lo que sería el pequeño aporte, un pequeño texto, en el cual tenemos lo que es el Python Tinker. Aquí viene una pequeña introducción de la interfaz gráfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Utilizando la función de tkinter, vamos a crear ventanas para poder interacción a través de la forma gráfica. Aquí tenemos la primera línea de texto para poder crear estas ventanas. Aquí tenemos primero importar lo que sería de librería, que es from tkinter port asterisco, y para la creación de ventana, pues bueno, colocamos el nombre de una ventana y lo nombra nada más. Perdón. Disculpen, jóvenes, perdón por eso. Ok, entonces de esa manera pues, nosotros creamos una ventana completamente vacía, no tenemos nada, pero ya sería nuestra primera interacción. Aquí nos muestra directamente desde la que sería la interfaz de Python, utilizando esas librerías. Vamos a colocarlos en nuestro Python para ver qué sucede. Aquí está nuestro Python. Empezamos primero con el from, tkinter, port y asterisco. Perdón. Al momento que yo hago esto, ven que no me marca ningún error, es decir, ya importamos esa librería. Ya está dentro de Python, no necesitamos internet, únicamente necesitamos el programa. De aquí creamos una nueva ventana. Yo le pongo aquí el nombre de ventana, ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y es igual a tk, dos puntos.
Al momento que yo creé esto de ventana, TK, me apareció esta nueva ventana. Entonces se logra ver. Esa es la ventana que yo acabo de crear. No tenemos nada, pero aquí podemos incluir todos los programas que nosotros queramos. Aquí simplemente se creó de la nada. Bueno, no de la nada, lo hicimos directamente desde Python. Ustedes pueden crear algunas interfaces o incluso algunos programas muy sencillos utilizando esa forma. Bueno, esa sería nuestra primera aproximación para tener una ventana, crear las ventanas gráficas utilizando Python. Entonces continuamos. Nosotros podemos ponerle un nombre a esa ventana que acabamos de crear utilizando estas etiquetas. La etiqueta igual al label, entre paréntesis, ventana, coma, texto, hola mundo, etiqueta.pack. De esa manera colocaremos un texto en esa ventana. Al igual que etiqueta.myloop, de paréntesis, y podemos tener la ventana hasta que no la cerramos, no volverá a salir el cursor. De aquí, ventana TEK, ventana título, esa es la primera ventana. De esta, utilizando esta instrucción de ventana.título, esa es tu primera ventana, yo puedo colocar el nombre de la ventana que estoy usando. Por ejemplo, si aquí pone el ejemplo de esta es mi primera ventana, pero si yo quisiera colocar otro texto o explicar un poco más de qué trata mi programa, desde aquí lo puedo hacer. Ahora, bueno, volvemos a llamar a la ventana y ahora se coloca un botón. Esos tipos de botones, como estos de aquí, nosotros lo podemos estar utilizando para varias actividades. De hecho, aquí, como primer ejemplo, lo tiene como minimizar. ¿Cómo se declara los botones? Primero le damos nombre a una variable. En este caso le pone botón. Puede ser cualquier otro nombre. Después eso va a ser igual a ese texto, button, así como es escrito, entre paréntesis, esa primera configuración. Primero, ¿en qué ventana la vamos a colocar? Como yo desde el principio creé, llamé mi ventana como tal, así lo pongo. Después, el texto que quiero que lleve el botón. En ese caso, el texto es minimizar. Y después, el comando que quiero que realice. En este caso, el punto y con IFI, lo que va a hacer es minimizar mi ventana. Ahora, esa parte del comando se refiere más a la ejecución de lo que va a hacer ese botón. En este caso, primero utilizamos una opción que ya tiene Python establecida, pero más adelante veremos que podemos utilizar incluso algunas funciones o algunos programas, subprogramas que podemos tener ahí en nuestro código para realizar alguna acción. Y finalmente button.pack para que aparezca esto. Y finalmente se agregó la ventana, y fíjense que minimiza. Ahora todo lo que hemos aprendido va a servir para realizar un programa. Eso ya sería aquí nuestro script. Todo lo que hemos visto acá arriba, lo que está acá arriba, serviría para la parte de el intérprete. Y aquí sería la parte del script. Vamos a realizar ese programa para que vean qué es lo que está haciendo. Un momento. Bueno, entonces vamos a leer el código en lo que abre el programa. Primero de entrada, toma en cuenta las librerías de Tinker para que podamos utilizarla. Después utilizamos, importa lo que sería la librería de tiempo. Y después aquí define una función. Esto ya lo vimos en la parte de funciones. Primero definimos esta función. ¿Cómo se llama la función? Parpadear. ¿Qué es lo que hace la función parpadear?
pues simplemente ventana y con IFI la va a minimizar. Después le va a dar un tiempo de 3 y luego vuelve a maximizar. Este tipo de funciones, nosotros somos las que nosotros podemos interactuar, incluso podemos aquí poner algunos for, algunos if, incluso ciclos while, en las que al momento que yo aprieto un botón, se ejecuta. La siguiente parte, pues bueno, es la creación de la ventana. Crea la ventana desde Tinker, crea el botón. Aquí en la parte de command, vemos que cambia y coloca lo que sería la función que se creó acá arriba, que es parpadear. Ya después pega la parte del botón para que aparezca en la ventana. Y la parte de ventana MyLoop. ¿Por qué se coloca la ventana MyLoop? Para que se siga, el programa no se cierre al momento que nosotros ejecutemos el programa o finalice como tal. Bien, aquí tenemos nuestro script. Vamos a empezar a escribir el código para ver qué es lo que hace. Vamos aquí, empezamos con el from de Kinter, import, acá abajo import, time. Después aquí definimos la función parpadear. Aquí primero decimos que ventana y con IFI. Aquí sleep. Bueno, sería time sleep. Time.sleep. Decimos que 3 segundos. Y después a ventana. Punto. De y con IFI. Y cerramos. Entonces ya tenemos lo que sería nuestro botón, bueno, nuestra función que va a ejecutar el botón. Aquí volveremos a escribir lo de ventana, que igual a de acá. Escribimos aquí abajo el botón va a ser igual a button. Dentro le colocamos donde va a ser, que va a ser en ventana. Y luego el text donde va a ser. Aquí escribimos parpadear. Y después command. Y eso va a ser igual a parpadear. Le falta texto, ventana. Aquí abajo nada más el de botón. Punto pack.
Y ventana, punto, main-loop. Y está. Entonces tenemos aquí nuestro primer acercamiento. Le vamos a dar aquí para que arranque y veamos qué es lo que aparece. Ok. Apareció una ventana. Lo vamos a poner aquí. Yo se lo grabé la ventanita. Digo, muy pequeña. Pero aquí está. Entonces lo que creamos ya fue una ventana. No le pusimos un título, pero esta es una ventana. Aquí tenemos igual los mismos botones de una ventana. Minimizar, maximizar y cerrar. Lo que queremos ver es que yo al momento que apriete el botón, como vemos aquí está el nombre de parpadear, que es el que coloqué, me ejecuta la función. Le doy ahí. Vemos que desapareció. Y en 3 segundos volvió a regresar. Voy a colocar mi ventana completa para que se vea un poco mejor lo que está haciendo. Ok, aquí está. Tenemos aquí la ventana y tenemos el botón de parpadear, como está el texto aquí. Le doy en botón, desaparece porque se minimizó y regresa otra vez. Y aquí está mi ventanita. Entonces vemos que cómo va la configuración de un botón. Primero, declaramos botón cualquiera, aquí en este caso botón. Si yo quisiera especificar de una mejor manera qué hace cada botón, aquí le podría haber puesto parpadear bajo 1 o minimizar o cualquier otro nombre que yo quisiera. Pero esta parte de aquí es importante, esto sí no se puede cambiar. Primero va nombre de lo que queremos colocar, que sería el botón. Después, en qué lugar lo quiero colocar, que sería ventana principal. Después, el texto que yo le quiero colocar ese botón. Recuerden que como es un carácter, debe de estar entrecomillado. Y después la parte de command. Aquí se pone command. Y colocar la función que yo quiero que realice. En este caso, esa función la creamos directamente. Vimos que en el ejemplo anterior no la creó directamente, ya estaba dentro de Python. Entonces, yo al momento de que puedo colocar aquí parpadear, digamos aquí, pues la función. Pero con lo que hemos visto nosotros hasta este punto en Python, podemos ahí crear un montón de cosas, que haga sumas, que resalga una función, que lea dato, que empiece a ejecutar conteo, que me mande, que me arrastre un dato de alguna variable, etc, etc. Bien, ¿dudas con esto? El botón punto pack, ¿ese qué significa? Ok, y es para que aparezca el botón, bueno, para que aparezca el botón en la ventana. Sin esto, pues bueno, prácticamente no tendríamos el botón. Aquí yo declaro que el botón, cómo va a funcionar, pero con este yo le digo que aparezca en ese lugar. ¿Y el mindlock para qué es? Para que el programa no se cierre, es decir, para que el programa siempre quede abierto, al menos hasta que nosotros pongamos el botón de cerrar en esa función, seguirá ejecutándose el programa. Digamos, yo puedo seguir apretando el botón sin indiscriminadamente y no se cerrará la ventana. ¿Hasta qué momento se va a cerrar la ventana? Hasta que yo le dé cerrar. Es más para que siempre esté ciclando. Algo parecido como el while, de que vemos que siempre ciclabas hasta una cierta condición. Pongamos que hace lo mismo, solamente que la condición para cerrar pues, sería cuando el botón, nosotros apretemos el botón de cerrar. Muy bien, en esta parte del texto, bueno, coloca lo mismo que acabamos de hacer, simplemente coloca un título de la ventana, que lo pone como primera ventana, Enter Tinker. Aquí simplemente texto con el por evento, pero hace exactamente lo mismo. Simplemente agregamos lo que sería el título de ventana. Vamos a hacer muy rápidamente.
ventana. Lo que va a aparecer aquí. Es que está minimizado, ¿no? Por eso no se alcanzan a ver las letras, supongo. Sí, de hecho sí. Aquí está. Si aquí ya aparece maximizado, pues, obviamente pues, es mucho espacio para el botoncito que tenemos. Pero sí, aquí está el texto como menciona. Igual digo, si cierro acá, el programa pues ya dejará de ejecutarse. Ya se finalizó. A su de que vuelva a arrancar el programa, se puede hacer. Ok, aquí viene un ejemplo de algunos botones. Y el problema de esta fusión es que ese texto, así como está, no funciona. De hecho, no marca nada. Pero aquí vemos ya la aplicación de algunas otras características que hemos visto hasta ese momento. Por ejemplo, aquí empezaba igual con la misma ventana, ventana TK, ventana.type, bueno, recuerda como segunda ventana, y coloca dos botones. Primero, botón S. El botón S le dice el botón salir. Ojo, esta instrucción de quit no funciona. De hecho, la única forma para poder cerrar ventanas sería el botón de cerrar, pero imaginemos que cambiamos por el botón de minimizar. Bueno, eso ya, ese botón ya lo conocemos. Pero aquí en el botón I, ven cómo cambia el nombre, coloca igual ventana, el texto de imprimir, y aquí el comando imprime. Esa sería la función que está ejecutada acá arriba. Si vemos que hace la función, pues únicamente lo que está haciendo es imprimir un texto en la consola. Ojo, esto no lo va a mostrar en la ventana como tal, lo va a mostrar abajo. Ahora vamos a ver a qué se refiere con, bueno, la parte de la consola. De Python vamos a hacer esto rápidamente. Hacemos esto. Aquí en vez de parpadear, que diga imprimir. Clásico o la mundo. Aquí que sea botón M. Sea ventana. Punto I con IFI. Aquí le digo que aparezca el botón M. Pero también quiero que aparezca el otro botón que sea el botón de imprimir. Puedo crear o simplemente agarro, copiar y pegar y simplemente cambio los nombres. Aquí en vez de M que sea botón I. Y aquí igual botón I. Ventana quedaría igual. Aquí simplemente le cambio el texto por imprimir. Y aquí que haga la función en vez de con IFI, imprimir. Ahí está. Ejecutamos otra vez. Y vemos que aparecen las dos ventanas. Aquí está. Igual aparece el nombre.
Si ejecuto la parte de parpadear, bueno, no parpadear aquí sería más utilizar, no lo voy a apretar, si no se va a desaparecer. Aquí está, se fue, está aquí abajo, si no la regreso, pero me interesa más la parte de imprimir. Doy a imprimir y vemos aquí abajo, no sé si se note bien, que aparece el texto Hola Mundo. Voy a apretar, ahí está. Entonces aquí se muestra un poquito mejor lo que les comentaba. Todo lo que hemos visto de Python, de lo de imprimir, los while, for, obtener datos, hacer operaciones matemáticas, todo eso lo podemos resolver utilizando esos botones. Es decir, yo puedo llegar y hacer una calculadora y que se muestre en esos datos. Y me digo, pues quiero sumar 2 más 2. Bueno, pongo el dato 2, luego voto 2, le doy el botón de sumar y que me regrese un resultado, utilizando, por ejemplo, esos datos. Entonces, ya vamos creando poco a poco lo que sería mi interfaz gráfica. Esto, como está, como tal, así como está, ya es una interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque es una interacción desde el usuario, que en este caso sería, bueno, en el caso sería yo. En el momento que yo pongo imprimir, pues me marca una acción. El usuario, como tal, incluso cuando contaban todos los productos, los enfoques de programación, pues el usuario no ve esto. Él no ve nada de este texto. Él lo único que va a ver es esta ventanita. Entonces, más esta ventanita, pues él va a interactuar, dependiendo de la acción que esté realizando. ¿Ok? Pero esto, continuamos con el texto. Aquí está esa parte. También podemos colocarle colores a las letras del texto, como en este caso, la parte de FG. Aquí sí tenemos que utilizar los nombres en inglés de los colores. Aquí colocar el color red y el color blue. Simplemente tiene derecho a 5 o 6 colores, que sería green, red, orange, brown, black, white, red, blue y yellow. No me equivoco. Ahora bien, también podemos colocar el espacio o bueno, no la colocación, el lugar donde queremos que aparezcan los botones. En este caso tenemos la parte de ese pack, que simplemente si lo colocábamos sin ningún texto entre los paréntesis, pues nos mostraba el medio. De hecho, ahí está. Después, bueno, nos mostraba en la parte central. Pero podemos decirle que lo queremos tal vez a la izquierda o a la derecha de mi ventana. ¿Con qué posición? Con el de side left y side right, que son las traducciones de izquierda a derecha en inglés. Open pack. Side. Is the left. Y en este que sea ahí está, vamos a imprimir para que veamos cómo colocó. Y aquí lo vemos que ya los colocó, tal vez porque la pantalla es muy pequeña, pero vemos que ya los colocó en una posición. Antes estaban uno arriba de otro, ahora ya están uno a la izquierda y el otro a la derecha. Vuelvo a maximizar y vemos que uno está completamente hacia la derecha y otro está completamente hacia la izquierda. De esta manera podemos empezar a hacer un acomodo de los datos que aparezcan, y quiero que aparezcan en la ventana. Vamos a ver, para seguir con, entonces vamos a colocar aquí las ventanas. Ahora bien, si yo quiero colocar algún texto o algún botón en un punto muy específico de la ventana, se puede hacer de dos maneras. Por ejemplo, acá tenemos ventana pin, que bueno, que la ventana, posicionamiento con el nombre de la ventana. Tenemos lo que son botones y etiquetas. Etiqueta solamente es un nombre que va a ir ahí y probablemente no hace gran cosa, no es ejecutar acción, simplemente es un texto que aparece ahí. Igual, para colocarlo simplemente es label, dos puntos, bueno, por los puntos, paréntesis, la ventana que quiero y el texto que quiero que diga.
Aquí en este caso del botón, el botón pues no tiene un comando, simplemente es un botón que está ahí. Pero lo que interesa es el punto grid. El punto grid, lo que va a colocar va a ser entre columnas y filas. Por ejemplo, aquí en grid tenemos que el botón va a estar en la fila 1, columna 1, perdón, fila 0, columna 1. Lo mismo que comentábamos al principio, bueno, comentamos en la parte de las cadenas, que para Python, el primer dato o el primer posicionamiento de un dato no es la posición 1, es la posición 0, que sería esta. Entonces, estamos en la fila 1, columna 1, que sería, fila 0, columna 1, que sería esa columna. La etiqueta que dice funcionamiento diferente está en la fila 1, columna 1, que sería esta. La etiqueta 2 que dice función diferente 2 está en la fila 1, que sería esta, y la columna 1. Y el último está en la fila 2, que sería esta tercera, y la columna 1. Entonces, es la primera forma de cómo acomodar esos datos. La segunda forma, que es un poquito más exacta, es colocando place y prácticamente, y esto sí es un poco complejo, ir al tanteo para posicionar esos datos en posiciones X y Y. Esos números de X10, Y10, X200, Y100, Y10, X10, Y30, 200, depende mucho del tamaño de su computadora y de la resolución que tenga. Muchas veces estos números no se respetan como tal, a veces 200 no superan nada, o ni siquiera es un espacio tan grande. Aquí cuando queremos hacer ese tipo de posicionamientos tenemos que tener, pues prácticamente el tanteo, ir viendo lugarcito por lugarcito para ver en qué lugar van a quedar. Me estoy yendo un poco rápido para que sea más ágil esto, lo que me interesa. Igual del tamaño de la ventana, lo colocamos con este texto. Igual este texto, cuando como el otro de Python Learn, se los voy a subir para que ustedes puedan hacer algunas aplicaciones, ya pasando la materia. Igual si quieren buscar más información o algunas aplicaciones, hay un montón de programas, ejemplo, en la red, incluso me pueden decir para qué se puede interactuar con ellos. Entonces aquí tenemos lo de ventana geometry, le podemos decir el tamaño que yo quiero que tenga esa ventana, en este caso es de 400 por 200. Igual puede ser que la ventana sea más grande, sea más pequeña, dependerá de la situación que yo tenga, incluso de la misma pantalla. A veces hay pantallas que no te resulta. Por ejemplo, aquí tiene un ejemplo que ustedes deben de hacer, que se va a quedar de tarea, en la cual ustedes van a crear una ventana en la cual diga, en un clic, de decir saludar, y en otro clic, minimizar. Simplemente lo que hemos visto cambiando algunos comandos y alguna función, que sería esto, en la cual en la consola, bueno, en la parte de abajo del script, aparezca el saludo de hola a todos, o mamá sola, o lo que ustedes quieran poner como saludo, y el otro minimizar. Simplemente lo que quiero que tenga que mostrar en esa parte sería un video mostrándome cómo funciona el programa. Nada más de 5 segundos, 10 segundos.